Veamos algunos ejemplos de catedrales góticas por fuera del territorio francés. Uno de los ejemplos formidables de este estilo, que se convierte en estilo internacional y que va a estar en varios lugares de Europa especialmente, es la Catedral de Burgos, más conocida como la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María, que inicia su construcción en el año 1221 y que va a tener unos desarrollos interesantes. Aquí vemos parte del complejo, es un gran complejo eclesiástico con la fachada, con estas grandes torres rematadas en estas puntas de aguja, de lo que se conoce como el gótico flamígero, que vamos a ver en un instante cuáles son sus características, también con el rosetón, característico, los arcos ojivales, tanto en primera planta como en plantas superiores, estos grandes ventanales y estos grandes accesos. También destacaría aquí inmediatamente las arquivoltas como parte también del programa arquitectónico general que hace referencia al estilo que se ha desarrollado ya en Francia. Aquí un detalle desde uno de los costados, desde lo que se conoce como la Plaza de San Fernando, también, digamos, haciendo énfasis en este estilo con estas grandes torres terminadas en punta de aguja, estos remates también a lo largo y ancho de todo el edificio, los grandes ventanales y los grandes accesos que circundan y que caracterizan toda la parte de la iglesia. Y ya más en detalle, estos elementos, tanto los pórticos en la fachada de Santa María, que es la fachada principal, con esta escalinata principal al centro, estas dos puertas que dan acento a los accesos y que están en la base de cada una de las torres, los ventanales de las torres, si se nota en el tercer o cuarto cuerpo, estos ventanales aparentemente no tienen vidrios, son vacíos y lo que hacen es acentuar también la elevación del edificio. En el detalle vemos por encima del rosetón este espacio vacío, este espacio sin vidrieras. También insisto en que son tallas en piedra con esculturas que son exentas, bueno, obviamente ubicadas como parte del edificio, pero exentas, pero que solamente se pueden ver desde el frente, ¿sí? O sea, por lo menos desde la fachada y de la parte externa solamente se puede acceder al frente de los personajes representados aquí. Y ya en detalle, otra de las puertas, la puerta del Sarmental, una preciosa puerta también tallada con un parteluz, este elemento que rompe la puerta en dos, que funciona también como una especie de columna. Esta puerta con también de arco ojival, con arquivoltas y con representaciones en el tímpano. Cuando vemos más en detalle, digamos, y más en el plano general, arriba, encima del rosetón, una característica esencial también de estas catedrales, especialmente en España, son los que se conocen como las testeras. Testeras viene de testa, de cabeza, o sea que es la parte superior, es una parte, digamos, que exalta, digamos, la divinidad también. Son estos espacios que se han generado donde se contienen elementos escultóricos, también arquitectónicos, con el arco ojival como protagonista, con estas también puntas de aguja, estas torres terminadas en estos pronunciados acentos que no son realmente techos, son realmente eh, proyecciones de la arquitectura en el espacio hacia la parte superior. Aquí una de las puertas también importantes, la puerta de la coronería, también con elementos de talla en piedra, elementos de escultura y de arquitectura, representaciones, en este caso me atrevería a decir de santos, escenas relacionadas con la vida de Jesús y con coros de ángeles y arcángeles, que son los que dan, digamos, el paso hacia el espacio ceremonial, el espacio sagrado.
Y esta es la testera, o el testero más bien, de la fachada de la coronería. Este espacio que ya les señalaba anteriormente, se le llama este gótico, el gótico flamígero, por estos elementos que están en las partes, digamos, externas de estas puntas de aguja, que son como unas protuberancias que se asemejan como a fuego, a fuego. Entonces, por eso el flamígero, que es obviamente de fuego, pues le da como una especie de acento especial al, 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 al elemento arquitectónico. El fuego en cierta medida hace referencia a la divinidad, al fuego interior de los creyentes, y por eso se utilizó, digamos, este elemento ornamental como para hablar, digamos, de la, y sobre todo en, en las partes superiores, ¿no? Casi siempre lo vamos a ver es en los remates de los edificios, como parte de esa relación con ese fuego interior, con ese furor divino que va a ser una de las emblemas del cristianismo, del catolicismo en especial. Aquí el tímpano de la pellejería, en este caso uno de los papas haciéndole la reverencia a la Virgen y al niño. Es, recuerdo que esta es una iglesia dedicada a la Virgen, entonces por eso la Virgen va a ser como el personaje principal de la mayoría de las ornamentaciones y de las tallas, y pues hace parte como de toda el aparato, digamos, simbólico de esta catedral. Y ya hacia el interior, aquí tenemos un elemento, sobre todo en la imagen del lado izquierdo nuestro, en la diapositiva, el elemento del retablo dorado, ese no correspondería, por lo menos por su forma, al periodo gótico. Realmente es un elemento y un ornamento barroco. Ya hemos visto pues en otros edificios que aparentemente en la época barroca se, se refuncionalizan, se adecúan los edificios al estilo barroco, un estilo barroco que se va a caracterizar por el juego de entrantes y salientes, por la ruptura de los planos de la arquitectura, o sea, en lugar de respetar los cuerpos y las calles, el barroco, digamos, va a moverse por encima de los cuerpos y de las calles de los elementos. Por eso ese retablo sería barroco. Hay que fijarse aquí, si vamos a hablar del gótico, es en el edificio en piedra, ¿no? Esta gran altura, esta gran iluminación, que es el gran contraste, digamos, con el románico. O sea, son edificios que privilegian la luz como un elemento esencial de la arquitectura, y eso se evidencia también en el elemento que tenemos aquí al lado derecho de la primera diapositiva, más el centro de la diapositiva, que es el cimborrio. El cimborrio es el espacio central donde se encuentran las diferentes alas del edificio, donde está la nave central y el transepto. ¿Sí? Es el lugar donde por lo general después en el Renacimiento se va a ubicar la cúpula de los edificios. Funciona como, también se le llama una linterna, ¿sí? Funciona como un elemento de iluminación, de ornamentación, en este caso muy, muy abigarrado, muy cargado de elementos arquitectónicos, de detalles, en esto que les vuelvo a mencionar, que es el gótico flamígero, que tiene que ver con estas protuberancias que asemejan el fuego. Una pieza, digamos, pues casi también diría que de orfebrería. Insisto, esto es talla en piedra, para mí siempre es sorprendente encontrar un trabajo tan delicado y tan detallado en un material tan duro y tan burdo, como uno de los grandes logros de la arquitectura de este periodo gótico. Y aquí el interior, el cimborrio que fue diseñado por el arquitecto Juan de Vallejo, este es en el siglo XVI, esta parte interna, que en cierta medida en fechas no correspondería al gótico, pero por estilo sí, ya siguiendo los parámetros del edificio. O sea, el edificio sigue siendo un edificio gótico a pesar de que se construyó este elemento ornamental o este elemento arquitectónico un siglo o dos siglos después de que cronológicamente supuestamente termina el estilo, pues resulta que continúa haciéndolo porque en lugar de reemplazarlo por una cúpula como correspondería en la época renacentista, lo que hicieron fue acentuar con este elemento geométrico que recuerda las lacerías,
y creo que la presencia musulmana aquí es inevitable en términos casi de generar un efecto óptico que se acerca mucho a las lacerillas, a los mocárabes, a todos estos elementos de la arquitectura islámica española especialmente. Y como parte importante de esta iglesia, la tumba de dos de los líderes, de los héroes míticos también de la lucha contra los musulmanes, la tumba del Mío Cid y doña Jimena, que hace parte pues del complejo eclesiástico de esta catedral de Burgos. La otra catedral interesante e importante es esta Santa María, la catedral de Santa María, también llamada Catedral Primada de España, Catedral de Toledo, en Toledo, España, donde están enterrados muchos de los reyes de la historia de España y que, digamos, se convierte, y siendo Toledo, pues, la capital de los reyes también, porque aquí va a quedar el Escorial, es una ciudad que queda cerca a Madrid, relativamente cerca, y pues que los reyes lo utilizaron pues casi como capital del imperio en muchas ocasiones, ¿no? Siendo pues el Escorial uno de los grandes palacios reales españoles. En este caso pues una catedral, si bien de estilo gótico, lo primero que vemos al lado, a nuestro lado derecho, en la esquina del edificio, es casi que un edificio románico. ¿Sí? Unos grandes muros sin ventanas, ¿sí? Igual el primer cuerpo de la torre también. Eh, Aquí vemos pues esa casi mezcla de estilos arquitectónicos y si al centro, en la fachada principal y los remates de la torre, especialmente de la torre que está a nuestra izquierda, sí digamos el estilo barroco en su plenitud. Este es el plano general de esta Catedral de Toledo. Aquí vemos que es un complejo realmente, un complejo monástico porque tiene a su lado un monasterio. Igual sucede con la Catedral de Burgos, no lo señalamos en ningún plano, pero sí digamos al lado está el monasterio de la Catedral de Burgos, pertenece pues a órdenes religiosas y pues es una nave que más o menos sigue el parámetro de la Catedral de Notre Dame en París. O sea, está como forma de herradura, con un gran acceso central, una gran nave central, unas naves laterales, casi que dos a cada lado, y este gran espacio de remate del edificio, que correspondería al ábside, pero que es pues casi que una herradura, ¿sí? Con una serie de nichos o capillas que, digamos, se distribuyen a lo largo y ancho del edificio también. Estas son vistas pues de la torre, tanto de día como de noche. Obviamente en la vista de noche pues tenemos iluminación artificial, pero digamos que acentúa esa idea de fuego, ¿no? De, de espacio, de proyección hacia el infinito, hacia el cielo, y que digamos hace parte de ese programa arquitectónico español en general. Vemos que, por ejemplo, en el primer plano que correspondería a la zona del monasterio, esta sería como la zona que está al lado de la iglesia, tenemos este puente que conecta, que seguramente conecta al triforio, o sea, este espacio de corredor que ya les había mencionado en otras iglesias y que circunda la iglesia, ¿sí? Vemos que es casi que un edificio románico. Lo que se ha hecho es irlo adaptando a las nuevas modas arquitectónicas, muy seguramente en siglos posteriores o en momentos posteriores de su primera construcción. Y pues puertas importantes de estilo gótico, si bien el acento no es muy grande, porque no es, digamos, estas grandes protuberancias o- o- o cortes que se hacen y generan una elevación de los arcos, sí se alcanza a notar un leve, como, insisto, como pellizco hacia arriba, al centro del arco, que nos habla pues de este arco ojival. También está el elemento del parte luz, esta columna al centro con tallas, donde por lo general van las figuras principales de la iglesia, a quien está dedicada la iglesia, dos puertas, la puerta del perdón y la puerta del reloj, son las puertas características de esta iglesia. Igual acá otras puertas, la puerta de los leones, y en esta puerta de los leones un detalle que es la Asunción de la Virgen. Aquí esta Asunción de la Virgen, valga la aclaración,
por su estilo, o sea, este traje que se mueve al viento y este sentido de elevación y esta nube con ángeles que eleva a la Virgen en su asunción, es de estilo barroco, no es de estilo gótico. ¿Sí? Esa es una característica. O sea, esto no se puede confundir con el gótico, seguramente fue añadido con posterioridad. Lo que sí corresponde al gótico son los elementos de arco ojival que están al lado, ¿sí? Con estas nervaduras, con estos elementos casi que de ornamentación que podríamos llamar como arabescos, ¿sí? Con estos elementos geométricos también muy cargados, eso sí corresponde al gótico. Insisto que por lo general estos edificios eran reformados en el tiempo y pues había acentos que iban colocando dependiendo de la moda de la época o de los intereses pues de alguno de los clérigos, en fin, no siguiendo un patrón arquitectónico en sí mismo. Ya al interior, este gran espacio muy abierto, donde destacamos esta zona al centro, que va a ser pues el remate de la iglesia, ¿sí? Esto hay que imaginárselo seguramente con bancas y con toda la feligresía, o sea, es un gran espacio de ceremonias religiosas, muy iluminado, a pesar de que sí tiene iluminación artificial en la fotografía, de todos modos, mucho de lo que se alcanza a ver es la iluminación natural, parte pues también de esta construcción, destacando el rosetón de la parte frontal, esto sería como hacia el frontis del edificio, los grandes vitrales, también característicos del estilo gótico, y esto que es la entrada a la capilla mayor, que sería pues el espacio principal de ceremonias religiosas, también con estas nervaduras de, 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 de techo a piso, que vienen desde las columnas hasta la parte superior, armando pues estas intrincadas geometrías que hacen parte pues del proceso constructivo del edificio en general. Parte del complejo importantísima son las tumbas de los reyes, en este caso de Juana Manuel, esposa de Enrique II, y la tumba de Enrique II el Doliente. Son obras también del estilo gótico, por lo menos las tallas de los reyes, ¿sí? Corresponderían, digamos, en términos generales a este estilo, teniendo en cuenta que hay un interés de representación naturalista, pero mantienen una rigidez, una posición muy, digamos, distanciada un poco de lo natural en su cuerpo, más rostros sí se acercarían a una especie de retrato natural. El resto, el resto de la ornamentación, este arco de medio punto, estos elementos decorativos con ángeles, ¿sí? Con cartelas y demás, me atrevería a decir que hacen parte de una ornamentación renacentista. Insisto en las mezclas, ¿no? Y en la parte frontal, estos elementos que parecen ser bancos en el presbiterio, o sea, en la zona donde está el clero durante la ceremonia religiosa, pareciera también ser del estilo renacentista. O sea que digamos que básicamente solamente la representación de los reyes aquí presentes serían parte del estilo gótico. Más o menos sucede lo mismo acá, esta representación de Enrique de Castilla, si bien hay un interés de hacer una representación muy naturalista, pero en el traje se ven estos pliegues muy esquemáticos. Pareciera incluso que el rey está parado por los pliegues, ¿sí? Porque el pliegue no cae, sino que se mantiene rígido, ¿sí? O es una tela muy almidonada, ¿sí? Este es, digamos, parte de esos elementos góticos que son como curiosos porque eh, eh, hay como una interés de humanización de los personajes, de hacer una representación muy al natural, pero estos detalles hacen que se vea extraño. ¿Sí? La tela no cae hacia el piso, sino que se mantiene rígida, casi como si el rey estuviera de pie, ¿ya? Cuando realmente, pues si se ve en la diapositiva, está acostado muerto. Sucede algo similar con con el Juan de Castilla y Leonor de Aragón,
son dos reyes, digamos, casi ya llegando al siglo XVI, realmente son del siglo XV, también una representación muy naturalista, y si vemos en sus trajes, obviamente hay un interés de hacerlos cada vez más del natural, ¿sí? O sea, en este caso los pliegues sí corresponderían a una posición, pues como están en este momento dispuestos estas esculturas, en estado de oración. Es otro tipo de representación, ya casi que en un paso hacia el Renacimiento. Insisto que la ornamentación correspondería más a un periodo renacentista y casi que me atrevería a decir que más que renacentista, manierista. ¿Sí? Son como momentos diferentes. Obviamente el manierismo es un momento de la historia del arte muy vinculado con Renacimiento y antes de Barroco, y este tipo de ornamentaciones derivan de la Italia meridional, de ese estilo manierista en general. Y esta es la sala capitular, esta es la sala donde se reúne o se reunía el Consejo de Obispos y de Cleros de alto rango de la Catedral de Toledo. Aquí vemos diferentes elementos que corresponderían en parte al gótico, posiblemente algunos al románico, ¿sí? Y con alguna influencia árabe. Destacaría aquí el piso, por ejemplo, con estas decoraciones casi como una especie de alfombra o de tapete, si bien creo que está en cerámica todo, o en mosaico más bien, casi que de estilo árabe, ¿sí? Incluso con el color, esos colores hacia el azul, parecen casi como unos arabescos, muy bien configurados. El techo también de artesonado con estos elementos geometrizados, también con esta referencia del estilo islámico. Las pinturas a los lados, no las vamos a ver en detalle, pero también hacen parte del periodo gótico. Y si ven la sillería, toda la parte de donde están los asientos de los personajes, es bastante adusta, no tiene tantos elementos decorativos, podrían pertenecer al románico. O sea, hay una mezcla de estilos aquí, de tendencias, muy propio de la arquitectura y del arte español en general. Ya es parte, yo creo que es identidad, esa mezcla de elementos. También representaciones de padres de la iglesia o obispos acompañan toda esta sala capitular, ¿sí? Por eso se ve un poco como cargada, ¿no? La impresión que me da a mí es como de un espacio muy cargado de símbolos y de signos, llena de elementos formales que dan pues como un poco el resumen de la cita de muchas tendencias del arte en general. Igual aquí, ¿no? En este artesonado, este es un detalle del artesonado del techo de la sala del tesoro, evidentemente un ejemplo de lacería vinculado tanto con lo árabe como con lo mediterráneo en general, ¿sí? Parte pues de toda esta ornamentaciones de una especie de cultura, hoy ya llamaría como una especie de cultura mestiza o simbiótica, que hace parte pues del España en todos sus momentos, casi desde su origen en la presencia romana. Otro de los ejemplos importantes es esta catedral de Colonia en Alemania. Se dice que es la catedral gótica más grande construida, por lo menos en ese tiempo. En estos momentos pues está en construcción la gran catedral, digamos que es como neogótica, de la Sagrada Familia en España. El gótico, digamos, fue un movimiento que a final del siglo XVIII se retoma y se le conoce como el neogótico. Muchos edificios se han hecho nuevamente a partir de ese estilo. Y bueno, por lo menos del periodo gótico conservamos esta como la más grande catedral. Se dice que fue el edificio, creo que más alto de Europa hasta épocas muy recientes, con estas grandes torres de aguja, ¿sí? Y este cimborrio al centro, también como una gran torre de aguja, que según cuentan se podía ver a kilómetros de distancia, era como un marcador territorial importante. Ya en detalle las arquivoltas de esta catedral de Colonia, con este arco ojival bastante pronunciado, por lo menos en la parte interna cada vez más pronunciado que en la externa,
también con elementos ornamentales y tallas escultóricas en la parte baja, en las jambas del pórtico. Dos, o más bien la puerta oeste y la puerta sur, dos de las puertas importantes. Destacaría aquí las arquivoltas nuevamente con las tallas en piedra, este tímpano también bastante cargado, bastante lleno de elementos simbólicos, y este parte luz que, como ya hemos dicho anteriormente, divide estos grandes pórticos en dos. Y de la puerta sur destacar pues toda esta gran construcción, casi que una especie de obra de orfebrería también, casi como una especie de corona. Si mal no estoy, esta la puerta creo que de los orfebres, por eso también su color, como cierta tendencia hacia el dorado. Los gremios podían aportar también la construcción de los edificios, y pues los orfebres eran pues uno de los gremios fuertes económicamente en todo el mundo, entonces podían, digamos, ofrecer a sus santos o a su creencia religiosa estos grandes ejemplos y estos grandes monumentos en varias edificaciones. En este caso, pues la Catedral de Colonia, una ciudad muy importante. Tengo entendido que un puerto muy próspero, entonces pues podían, digamos, darse estos lujos, por llamarlo de alguna manera, o hacer este ofrecimiento pues a sus creencias religiosas. Aquí destacar las tres pórticos en arco ojival, estas grandes, lo que puede ser un testero bastante grande, bastante elevado, con este gran arco ojival en la parte superior, que reemplazaría la función del rosetón. En este caso no tenemos un rosetón, tenemos un arco ojival, talla en piedra por todo el edificio, por lo menos en esta parte. Si ven en el segundo cuerpo, el inicio del segundo cuerpo tiene figuras talladas, al igual que como vemos en el detalle, o ya más cerca, las figuras de las jambas también son esculturas talladas adosadas al edificio. Y parte de esta construcción, esta arqueta gótica con la reliquia de los Reyes Magos. Se supone que aquí están los restos de los Reyes Magos. Y bueno, eso es parte, digamos, de toda la parafernalia religiosa en general. Por eso también la Catedral de Colonia se vuelve una catedral importante, pues porque es sitio de peregrinación, además de ser un gran puerto. Y pues esta era parte o es todavía, si mal no estoy, parte de sus reliquias conservadas hasta el día de hoy. Y el detalle, ya para terminar, de estas vidrieras de la Catedral de Colonia, destacando pues el uso de colores como el verde y el azul, los rojos, los amarillos, o sea, una paleta un poco más amplia y mucho más elaborada que de pronto las que hemos visto antes en Francia. El vidrio se vuelve un elemento clave en la arquitectura, como ya hemos hablado antes, y también, digamos, un elemento de cambio. ¿Sí? Es una industria muy próspera y empieza a darle muchísimo prestigio a diferentes ciudades. Una de esas ciudades es Colonia. Venecia, por ejemplo, también tiene vidrieras importantes hasta el día de hoy, fábricas de producción de vidrio como el cristal de Murano, por ejemplo, que es muy famoso a nivel mundial y muy costoso. Y en República Checa y en otras partes de Europa, esta producción de vidrio se vuelve pues uno de los medios fundamentales de empleo y de recurso y de riqueza económica que pues son aprovechados por todos, y en este caso pues para las grandes catedrales góticas.